Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros como cada viernes, tratando un tema bastante interesante en la tarde de hoy. Estaremos hablando sobre la actualización sobre coronavirus del 2019, pero si bien es cierto este programa lo hemos hecho en otras ocasiones, le estaremos dando un matiz y una visión completamente diferente, ya que estaremos conversando con un médico dominicano de ejercicio en los Estados Unidos, que es el doctor Máximo Brito, también conocido como Max Brito, quien es profesor de infectología de la Universidad de Illinois en Chicago, quien tiene una práctica profesional importante en este territorio. Con el doctor Brito estaremos hablando sobre los acontecimientos del coronavirus en territorio estadounidense, reconociendo que el doctor Brito es una autoridad en el tema, y con quien estaremos tratando también cuál es el comportamiento de lo que es el coronavirus en los latinos en territorio norteamericano. También nos explicará qué está ocurriendo en ese país con el uso de las vacunas, las nuevas variantes y sobre todo qué esperar en lo que es el coronavirus del 2019 frente a que las autoridades no terminan de ponerse de acuerdo sobre si esa tercera dosis en esos países se va a aplicar o no se va a aplicar. También hablaremos de la seguridad de las vacunas. Recordar que en Estados Unidos y en República Dominicana se utilizaron vacunas diferentes. Y en este momento tenemos muchas preguntas al respecto. Así que ya saben, estaremos conversando con el colega y amigo, el doctor Máximo Brito, médico infectólogo e internista profesor, repito, de infectología de la Universidad de Illinois en Chicago. Nos vamos a nuestra primera pausa y al regreso ese es el tema propuesto para la tarde de hoy. Así que ya saben, regresamos en un momento. Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en 360 grados a través de Teles Radio América, canales 12 y 45. Aquí en 360 grados, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía y sobre todo con lo que habíamos prometido en el primer segmento. Tenemos con nosotros al doctor Máximo Brito, o Max Brito, quien es médico internista infectólogo dominicano que radica en Chicago, está en este momento en el estado de Illinois, y es profesor de infectología de la cátedra en la Universidad de Illinois. Máximo Brito, muchas gracias por compartir con nosotros en la tarde de hoy. Un placer, muchas gracias por la invitación. Doctor Brito, vamos a entrar en materia. Tú sabes que si en algún momento, hermano, se me sale Máximo, lo que sea, y pierdo un poquitito el protocolo de una entrevista, recuerda que es por los lazos de amistad. Máximo Brito, entrando inmediatamente en materia, las personas que están viendo 360 grados se preguntarán, ¿cuál es en este momento la situación de los latinos? Y si tienes algún dato en particular sobre los dominicanos que se encuentran en los Estados Unidos y lo que es la infección por coronavirus del 2019. Realmente, ¿cómo se está viviendo este proceso en territorio norteamericano? Ya que sabemos que en ese país habita, si no la primera, posiblemente la segunda ciudad que tiene mayor cantidad de dominicanos en el mundo. Por favor, doctor Brito. Fíjate, la situación del COVID-19 en los Estados Unidos era alentadora hasta la semana pasada, porque teníamos un índice de vacunación en las ciudades más populosas que rondaba cerca del 50% y en algunos casos lo sobrepasaba. Y eso permitió que algunas de las medidas de contención, como el usar máscara en los restaurantes, el tener los sitios cerrados a baja capacidad, los negocios cerrados a baja capacidad, haya cedido un poco. Y entonces estamos volviendo a la normalidad. En el caso de Chicago, a finales de junio volvimos a una normalidad total. Solamente se usa máscara dentro de algunos restaurantes si el dueño quiere que se use máscara, pero ya no es por mandato del gobierno. Y eso tiene que ver con el gran grado de vacunación. El problema de la respuesta de vacunación en los Estados Unidos, y eso es lo mismo que ha pasado en Nueva York. Me preguntas de los dominicanos en Nueva York, y es lo mismo que ha pasado en Nueva York. Nueva York vuelve a reabrir los negocios y relaja un poco las medidas de contención. El problema en los Estados Unidos es la distribución desigual de ese éxito, ¿no? Hay estados en el sur que no se han acogido a la vacuna, en donde la resistencia a la vacuna es mucho mayor que en algunos de los estados del norte. Y entonces se ha visto un repunte de las infecciones en esos estados. Y entonces se ve en los estados más vacunados la influencia de las personas que todavía no se han vacunado. Y vamos, por ejemplo, en que hay lugares
de Chicago y de Nueva York, en que están subiendo los números paulatinamente. Y el 99% de todas las personas que es admitida al hospital con COVID-19 son personas que no están vacunadas, lo cual reafirma el éxito de la vacuna, pero nos deja claro de que hay mucho trabajo y mucho camino por recorrer todavía, porque hay muchas personas que no están vacunadas. Solamente el 50% de la población de Estados Unidos está vacunada. Cuando miras a los latinos en específico, el número es aún menor. Por eso acá en Chicago estamos trabajando en el consorcio Wow. latino para O sea, la... espérate, Máximo, a ver si te entendí. En la ciudad, en Chicago, los latinos tienen un bajo índice de vacunación. Tienen un índice menor de vacunación que otras poblaciones. Y eso tiene una causa, es Vamos a ver. multifactorial, Vamos a ver. como decimos en medicina, es multifactorial. La primera causa es que tenemos un factor de migración, ¿no? En la ciudad de Chicago, muchas personas están renuentes o resistentes a vacunarse porque tienen miedo a la identificación. Es decir, son personas que tienen estatus migratorios, no tienen estatus migratorios, entonces temen ir a una clínica del gobierno donde creen que van a ser identificados. Y esa gente hemos hecho mucho énfasis en todo nuestro consorcio a través de la media acá en Chicago, en español, de que no van a ser identificados y no van a ser tomados ni van a ser deportados. Pero la psique humana, pues, entonces cada quien piensa lo que debe pensar. Eso es un factor. El segundo... Espérate, Máximo. Me voy a detener ahí porque tú acabas de plantear una radiografía casi de la República Dominicana. Tú conoces cuál es la situación de la República Dominicana con algunos países en los cuales tenemos una cantidad de migrantes con condición irregular. Mira qué palabra más bonita. Migrantes de condición irregular. La pregunta es, ¿ustedes cómo han manejado esa parte? ¿Se maneja completa discreción? ¿Ningún tipo de autoridad que pudiera retenerlos para deportarlos? ¿De qué manera lo han manejado? Porque siento que en este país, que ya hemos aplicado 9 millones de dosis, estamos hablando de que cerca de 6 millones de dominicanos y dominicanas ya aparentemente se han aplicado por lo menos una dosis de la vacuna, vamos rumbo a los 6 millones, tenemos el inconveniente de que pudiéramos tener reductos, espacios de personas sin vacunar que pudieran potencialmente servir de nicho a continuar teniendo casos. Por favor, ¿cuál ha sido la experiencia y cómo lo están abordando allá? La experiencia de la autoridad ha salido de frente. La comisionada de salud, la alcaldesa de Chicago han salido de frente y han dado seguridades de que las personas que se presenten a los centros de vacunación no van a ser identificadas. Chicago es una ciudad santuario en donde no se persigue a los inmigrantes irregulares. Es decir, la policía no persigue a los inmigrantes irregulares y entonces eso tratando de dar confianza. Entonces, para contestar más directamente tu pregunta, debe ser las mismas autoridades dando de frente, diciéndole a la población de que es seguro vacunarse. Y personas de credibilidad en la sociedad, por ejemplo, médicos, políticos y demás, de cierta credibilidad en la sociedad, pues salen también y son entrevistados en la televisión y le dicen a la comunidad en español, personas que son latinos, le dicen a la comunidad de que deben vacunarse y que no deben temer. Otra cosa que es muy importante, y lo estamos haciendo en el Consorcio Latino de Chicago, es que estamos involucrando a los consulados, es decir, a los consulados, a los diplomáticos acreditados en el país. Por ejemplo, yo estoy trabajando con el Consulado de México, el Consulado de Guatemala, nuestro Consulado Dominicano, y el consulado colombiano, el consulado de Ecuador, y estamos vacunando en algunos de esos consulados, sobre todo en el mexicano, porque hay 1.2 millones, 1.3 millones de latinos en Illinois y 1 millón es mexicano. Entonces estamos vacunando en los centros, en el consulado mexicano, que ve alrededor de 400 a 500 personas por día. Entonces, wow, ese es un lugar de confianza para los migrantes. Entonces, esa es otra estrategia, conseguir lugares de confianza donde los inmigrantes no se sientan amenazados. Porque cuando se habla de la clínica del sistema de salud, se relaciona con gobierno. Pero cuando se da vacuna en el consulado mexicano, ellos sienten que ese espacio es seguro. Entonces, confianza transmitida por las autoridades y vacunar en sitios donde el migrante se sienta seguro. Es importante destacar que para acabar la epidemia debemos vacunar a todo el mundo.
Es decir, no se debe vacunar solamente, hay que incluir, por lo menos esa es la experiencia que se dio en Chicago, tenemos que incluir a los migrantes porque el 70% de todas las infecciones nuevas, perdón, no el 70%, el 30% de todas las enfermedades nuevas y 30% de todas las muertes por COVID en la ciudad de Chicago es en la comunidad latina. La comunidad latina y la afroamericana ha sido lo más afectada. Así que si no incluimos esos grupos, pues no estamos disminuyendo la morbilidad ni estamos disminuyendo la mortalidad. Y por eso es importante incluir a los migrantes en la respuesta. Doctor Brito, usted acaba de plantear algo interesante, quizás choca con algunos enunciados que se han hecho con la pandemia. Usted habla de que hay que vacunar a todo el mundo. Sin embargo, algunos expertos esgrimen el término inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Entonces, la pregunta es, ¿debe el objetivo ser el 100% y no tratar de llegar a un 70% o a un 80%? Aquí en el país se anunció que las provincias que consiguen el 70% van a poder aperturar por completo. ¿Debería quizás ese discurso modificarse para incluir que todos debemos estar vacunados y que no va a haber esa meta, que cuando esté el 100% vacunado, porque eso pudiera quizás hacer que las personas se relajen, entendiendo que la mente humana es una situación un poquitito incómoda y la gente dirá, bueno, ya llegamos al 70%, ya no hay más nada que hacer, ya se acabó. Cuéntenos, doctor Brito. Ese es un buen punto. La meta siempre tiene que ser llegar a las estrellas, ¿no? Pero el 70% es una meta muy buena. Es decir, si cuando tú logras el 70%, te digo que en la ciudad de Chicago tenemos el 51, el 55% vacunado y ya estamos más o menos abiertos. Es decir, que aunque no hay inmunidad de rebaño y hay pequeños lugares en donde la infección todavía es bastante alta, cuando se pasa el 50% y ciertamente cuando se llega al 75% o al 70%, tiene sentido comenzar a relajar las medidas de mitigación, porque el 70% es una gran cantidad de las personas vacunadas. Cabe destacar también que cuando hablamos de vacunar el 100%, eso en este momento no es posible, no solamente por razones logísticas, porque hay gente que nunca se va a poner la vacuna, sino porque no está aprobada para pacientes, para personas de menos de 12 años. Entonces, si tomamos el número poblacional de las personas entre 0 y 12 años, es un número poblacional, sobre todo en República Dominicana, en donde la tasa de natalidad es más alta, por ejemplo, que en Estados Unidos, y entonces hay más personas más jóvenes. Es decir, que cuando uno habla de vacunar el 70% de República Dominicana, si habla de la población general, está hablando de vacunar una gran cantidad de todos los adultos. Si está hablando del 70% de los adultos, entonces un poco menos de personas, pero vacunando el 70% yo creo que es una gran cosa, es un gran hito. Y yo creo que la población dominicana ha respondido al llamado de la vacuna de una manera, yo lo veo obviamente por las noticias y lo sigo en las redes, pero ha respondido de una manera muy importante al llamado de vacuna, lo cual en algunos sectores de Estados Unidos no se ha respondido con el mismo ahínco y con el mismo deseo de comunidad de terminar la vacuna. Y por eso deben ser congratulados. Máximo, si caemos inmediatamente en esto de las vacunas, una de las grandes preocupaciones es justamente eso que mencionaba de los niños. ¿Existe algún estudio en este momento del cual tengas conocimiento de alguna de las vacunas disponibles? Te lo digo porque sabemos que la Sinovac, la cual no está aprobada en los Estados Unidos, existen estudios en territorio chino en el cual la misma se aplica a niños por encima de los 3 años. ¿Conoce si existe alguna de las vacunas en este momento disponible en los Estados Unidos llevando a cabo alguna investigación para que estos grupos etarios, o sea, los niños de menores de 12 años, pudieran recibir algún tipo de vacunación, por favor, con manera de conocimiento para el público de 360 grados? Sí, definitivamente. Los estudios de las vacunas de la plataforma del RNA mensajero, la Pfizer y la Moderna, y están siendo estudiadas en niños en este momento. Es decir, estamos reclutando niños a los estudios. Nosotros aquí en el centro nuestro no estamos reclutando. Yo estoy trabajando en la vacuna de Moderna y en la vacuna de Johnson & Johnson. Y no estamos reclutando niños porque no es la población con la cual, de la cual tenemos experticio. Pero sí, hay centros alrededor de los Estados Unidos. Y ya para el año que viene, para los principios del año que viene, en los próximos 6 o 7 meses, ya habrá una definición de la bioseguridad de la vacuna en los niños de 12 años. Como ustedes
como ustedes deducirán, es muy importante determinar que la vacuna es segura en niños antes de comenzar a administrarla en los niños. Yo creo que va a ser segura, pero eso es una opinión personal que solamente la vamos a confirmar cuando los estudios estén completados. Pero los niños van a ser vacunados, se les va a ofertar la vacuna en el mismo, con el mismo entusiasmo, si los estudios son halagüeños, con el mismo entusiasmo que se le está administrando a los adultos. Doctor Brito, usted está hablando específicamente aquí de la vacuna de Johnson & Johnson. La mencionó y me pasa por la cabeza, ya que nos quedan 4 minutos antes de ir a la segunda pausa. ¿Qué ruido es que hay en los Estados Unidos con la vacuna de Johnson & Johnson? Se lo digo porque realmente fue lo que te comenté el otro día en el programa de radio. Mi madre se la iba a poner y ya ella misma dijo que no se iba a poner nada. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estatus de la vacuna de Johnson & Johnson para aquellos que nos están sintonizando y no saben de esta vacuna? Es una vacuna que tiene la ventaja de que es una sola dosis y usted aplicándose una sola inyección ya tiene su esquema de inmunización completo. ¿Cuál es el ruido, doctor Brito, que hay en Estados Unidos con esa vacuna, por favor? El ruido es que han surgido, ¿sabes qué? Se monitorean todos los efectos adversos de las vacunas, siempre. El CDC monitorea todos los efectos adversos, se reporta cualquier efecto adverso que una persona que se haya vacunado desarrolle, ¿verdad? Es decir, si usted se pone la vacuna y le da diarrea, pues su médico o el centro donde usted lo reporta al CDC. Pero no porque usted se haya puesto esa vacuna al mismo tiempo que le dio la diarrea está producida por la vacuna. Ahora, si ocurre un número importante de casos de una cierta patología, de una cierta enfermedad, mientras se está vacunando a la población general, entonces se emite una advertencia. Y eso es lo que ha pasado con la Johnson & Johnson. Ha pasado 100 casos de una enfermedad que se llama el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una parálisis ascendente, es una enfermedad que puede causar en las personas debilidad muscular y parálisis producto del daño a nuestras células nerviosas por nuestro propio sistema inmune. Si usted se vacuna o le da una enfermedad que produzca una hiperinmunidad, esas células inmunes, esos anticuerpos, atacan a su mismo cuerpo y a sus células nerviosas, entonces usted se tiene parálisis y debilidad. Ha habido 100 casos de eso, pero para darle una idea, 100 casos entre casi 14 millones de personas vacunadas. Es decir, que la posibilidad de tener esa enfermedad con esa vacuna es 0.0001%. Es muy baja. Y esa no es una complicación nueva. Es decir, esa enfermedad pasa espontáneamente. Es decir, esa enfermedad pasa, por ejemplo, en los casos de Zika, como te explicaba en el programa de radio el otro día. En los casos de Zika que hubo en República Dominicana, hubo 300 y pico de casos de síndrome de Guillain-Barré, que nosotros trabajamos con la Autoridad de Salud Pública para tratar de publicarlo. Es decir, que es una enfermedad que pasa aún sin las vacunas. Y hay otras vacunas que han tenido ese efecto adverso. Si usted va a tomar la decisión de vacunarse, como mi mamá dijo que no. Cuando ella me preguntó, ¿qué es eso? Y yo le dije, no, una parálisis. Me dijo, casi nada. Y me dijo, me voy a poner otra. Pero tu mamá, por ejemplo, tenía la posibilidad de tu mamá de tener COVID y de tener una complicación severa de COVID es mucho mayor que tener esa complicación. Entonces, es bueno tenerlo en perspectiva. Sí hay que informarlo a la población. Y el hecho de que se haya informado de que ha habido esos 100 casos no quiere decir que sea asociado a la vacuna. Porque recuerden que cuando se vacunan miles de millones de personas, es como las muertes. En las vacunas, ninguna de estas vacunas se ha determinado de que ninguna persona que tomó esa vacuna ha muerto por la vacuna. Ahora, ha habido 5,000 personas reportadas muertas, pero es alrededor de cuando se pone la vacuna, porque usted le pueden poner hoy una vacuna y le puede dar un infarto mañana y usted dice que es por la vacuna. Caerle un rayo y decir que fue Exacto, el chi de la vacuna. un accidente, todo eso se reporta. Entonces, esos reportes, si la decisión es vacunarme contra el COVID o no vacunarme, yo eliminaría o no tomaría en cuenta el síndrome de Guillain-Barré. Yo me vacunaría, si es la única vacuna disponible. Si tiene otra vacuna, como por ejemplo el caso de tu mamá, y ella está un poquito aprensiva a ponerse la vacuna de Johnson & Johnson, pues se puede poner otro producto. Pero la vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna muy buena, con muy buena efectividad. Perfecto. Señores, estamos conversando con el doctor Máximo Brito, médico internista infectólogo, dominicano radicado
en la ciudad de Chicago, profesor de infectología de la Universidad de Illinois, con quien estamos tratando el tema de actualización de coronavirus del 2019, dándole un enfoque y una perspectiva desde el territorio de los Estados Unidos. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros y pidiéndole que por favor se quede, ya que después de la pausa seguiremos conversando, sobre todo comparando las vacunas a nivel mundial y qué tanto el doctor Brito aconsejaría o no esa tercera dosis de la vacuna que se está proponiendo en la República Dominicana y que ya se ha comenzado a aplicar. Ya saben, al regreso, ese es nuestro tema. Por favor, permanezca con nosotros. Regresamos en un momento. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía y sobre todo el placer que nos dispensa al compartir con nosotros esta hora, como cada viernes. Con nosotros el doctor Máximo Brito, médico internista infectólogo dominicano, que trabaja en la Universidad de Illinois como profesor justamente de la Cátedra de Infectología, además que tiene una práctica médica. Máximo, aquí en la República Dominicana se ha hablado con muchísimos médicos durante el proceso de la pandemia, pero la gran mayoría de ellos han sido médicos epidemiólogos o médicos de atención primaria que muchas veces no vivieron en las entrañas el proceso de atención al paciente con coronavirus. Si pudieras describirnos, por favor, cómo fue ese momento de tu práctica en los Estados Unidos con la pandemia del coronavirus. Discúlpame que te traiga malos recuerdos, pero es importante que las personas sepan que estamos conversando con un médico que realmente no es solamente de escritorio, sino que atiende pacientes, por favor, Max. Yo creo que te escuché bastante. La comunicación está un poco deficiente, pero creo que te escuché la pregunta. Pues acá comenzamos a ver los casos de coronavirus en marzo y entramos en cuarentena alrededor del 16 de marzo. Y tuvimos un pico bastante importante en marzo, abril, mayo, en donde tuvimos en el hospital, por ejemplo, para darte una idea, de 0 pacientes con coronavirus, teníamos 80 pacientes diarios internos y teníamos la unidad de cuidado intensivo a capacidad. Tuvimos que abrir una unidad de cuidado intensivo diferente, una segunda unidad de cuidado intensivo para poder atender la demanda en ambos hospitales de aquí del campus en los que yo trabajo. Y después, en el verano pasado, en el del 2020, suavizó un poco la situación, el número de casos cayó, no se relajaron las medidas, pero hubo menos casos, ¿no? Y ya para noviembre y diciembre tuvimos el segundo repunte, que fue muy importante. Claro, ese repunte que fue aún mayor que el repunte de marzo y de abril, fue mucho peor. Y entonces, después de ahí, comenzó la campaña de vacunación con los trabajadores de salud en diciembre y en enero. Y luego de ahí se comenzó a vacunar la población mayor de 65 años, la población residente en asilos de ancianos, que es donde se estaban produciendo aquí en Chicago la mayor parte de las muertes. Y luego se vacunó la población en general. Es decir, que los meses de marzo, abril y mayo, noviembre, diciembre y enero fueron bastante fuertes para nosotros por acá. Pero ya gracias a la vacuna y a los niveles de vacunación, tenemos un índice de positividad alrededor del 1%, lo cual, contrastado con el índice yo te envié, te digo porque sé que te envié ayer lo que era el reporte del Ministerio de Salud Pública. Y aquí estamos con una positividad de un 13%, y cuando tú me dijiste que era cerca de un 1, yo me quedé un poquitito frío, porque nosotros pensamos que estamos bien, porque llegamos a tener hace una semana máximo hasta un 30% de positividad. O sea, de cada 3 pruebas que se estaban haciendo, una estaba saliendo positiva, que era muchísimo. Sí, es mucho. Pero están bajando de muy buena forma, ¿no? Sí. El 13%, el 30% están bajando. Bien. Claro, eso tiene que ver con el número de pruebas que se están haciendo también, tiene que ver con cuál es el denominador de eso, ¿no? Pero sí, aquí donde la distribución de pruebas está muy bien coordinada y hay muchas pruebas ya. Al principio no había pruebas tampoco, pero ya tenemos un índice de posibilidad de 1%. ¿Sí? Ahora está subiendo y ese es el problema. Por ejemplo, ayer o antes de ayer, la alcaldesa reinstituyó la prohibición
sin cuarentena de personas viajando desde los estados de Missouri, desde 2 de los estados que tienen muy alta prevalencia, donde hay muy pocas personas vacunadas y hay muchas infecciones. Y entonces se prohibió la entrada de personas. No es que se prohíbe, sino que se tienen que hacer cuarentena obligatoria. Es decir, que Máximo, estamos alerta. una pregunta que quedó del inicio del otro bloque, al final del otro bloque, perdón, era específicamente sobre las vacunas, la tercera dosis. Y nos gustaría, dentro de lo posible, si tú pudieras hacer algún tipo de análisis, porque se han hecho muchos juicios sobre si las vacunas contra el coronavirus realmente son tan diferentes como se ha querido vender. Sabemos que existe una guerra de mercado también con esto de las vacunas, pero la pregunta es, ¿realmente son tan diferentes las vacunas contra el coronavirus como se percibe en la práctica? Países, por ejemplo, como Chile, Uruguay, Turquía, República Dominicana, Tailandia, que utilizaron Sinovac y ahora tener que aplicar una tercera dosis contra países, por ejemplo, como Israel, Reino Unido, Estados Unidos. Y el problema es que cuando uno ve los juegos de pelota o de soccer en los Estados Unidos, que uno ve que nadie usa mascarilla y que todo el mundo está uno arriba de otro bebiendo cerveza, etcétera, etcétera, como que uno se llena de envidia y medio se molesta, como qué fue lo que pasó. ¿Pudieras hacer un pequeño análisis, un comparativo, por favor? Realmente tu parecer personal sobre las vacunas. Fíjate, en la plataforma del RNA mensajero, es decir, la plataforma de las vacunas de Pfizer y Moderna, es algo que no se había visto en vacuna hasta ahora. Y estamos sorprendidos, incluyendo a un servidor, estamos sorprendidos de la efectividad, de la eficacia de esa vacuna. La eficacia en los estudios y entonces la efectividad en el campo, en el terreno. Son vacunas muy eficaces y altamente seguras. Entonces, el vacunar a la población con esas vacunas es muy seguro y efectivo. El problema con esas vacunas es que han tenido la desinformación de las redes sociales y demás, en donde las personas creen que le van a poner un microchip aquí en Estados Unidos o que van a padecer de cáncer. Ha habido mucha desinformación. No, espérate, Máximo, que van a quedar estériles, que esa es la marca de la bestia, que eso es para controlarlos, muchísimas cosas. Hay muchas cosas que todo eso es desinformación. Y de la manera en que yo trato de contrarrestar esa desinformación es diciendo que yo me he puesto la vacuna personalmente. Y hubo una persona que me dijo que no me había visto poniéndome la vacuna, que no me había visto ponerme la vacuna y que no podía confiar en que yo la desconfianza es tal. Pero fíjense, es el desarrollo de esas vacunas de plataforma del RNA mensajero, la de Pfizer, que es la que ahora se está poniendo en República Dominicana, es un hito de la medicina. Es decir, cuando esta pandemia acabe, se va a recordar este periodo histórico como el periodo histórico donde esas vacunas se desarrollaron. Y esas vacunas son muy potentes. ¿Cuál es el problema de esa vacuna? El problema de esa vacuna es que al principio de la epidemia, las vacunas nada más estaban disponibles básicamente en Estados Unidos. Entonces uno no puede tomar la decisión de país en donde países están teniendo grandes problemas con epidemias, no puede sentarse a esperar que llegue la vacuna que todo el mundo dice que es correcta. Es decir, que cuando viene otro producto, porque aquí se hubiera hecho lo mismo. Si no hubiera la plataforma Pfizer y hay otra plataforma, pues entonces se introduce una vacuna. Entonces, hay que poner todo en perspectiva de la situación del país. Y entonces, sería muy pretencioso de mi parte juzgar desde 2,000 kilómetros de distancia, juzgar la situación de salud pública. Toda la salud pública es local. La salud pública y la condición de Chicago es la condición de salud pública de Chicago. La salud pública de Santo Domingo, de Santiago de Chile, de Brasil, es una situación única. Entonces, las personas que están lidiando con la situación de salud pública tienen unos números y manejan unos números que no lo maneja la gente de fuera. Entonces, yo creo que la situación de aplicar cualquier vacuna que sea efectiva en el momento de la pandemia donde ocurrió, pues es una decisión acertada. Y mirando la data, entonces vemos cómo vamos a aplicar la tercera dosis de la vacuna. Por ejemplo, aquí en Chicago estamos planteando la plataforma Pfizer y Moderna y la plataforma Johnson & Johnson es muy efectiva contra la variante Delta.
Entonces no estamos contemplando todavía poner una tercera dosis porque esa es la vacuna que se ha introducido. Al introducir otra vacuna que quizás no tiene la misma efectividad, entonces tiene sentido evaluar la data y ver si tiene sentido introducir la vacuna. Ojo, el combinar esas vacunas, hay muy poca data de qué significa combinar esa vacuna, de la seguridad y de la efectividad. Pero las situaciones en el terreno y las personas que están evaluando la data hacen la mejor decisión de acuerdo a los números que tienen. Y ya, por ejemplo, en Chile, en donde se están haciendo vacunaciones, terceras vacunaciones con productos diferentes, la experiencia de España, que tuvo la vacuna de AstraZeneca de primera dosis y dio la segunda dosis de Pfizer, pues ya está siendo producida data siendo producida de que la bioefectividad parece ser segura. Pero eso hay que manejarlo con cuidado. Eso hay que manejarlo con cuidado porque se está haciendo intervenciones de salud pública que hay que manejarlo y por eso yo estoy completamente seguro de que debe haber gente mirando la data, mirando los efectos adversos y demás para saber que es una medida de salud pública que es idónea para la población en general, ¿no? Máximo, solamente hemos hablado de plataforma de RNA, mensajero, mencionaste también Johnson Johnson, que es un vector viral, pero no has mencionado mucho AstraZeneca. ¿Se continúa utilizando AstraZeneca en territorio norteamericano o simplemente salió la misma? En territorio norteamericano no se usa AstraZeneca. Había un depósito, había una reserva de AstraZeneca. Exacto. Que fue que el presidente Biden la donó a algunos países. Creo que a México recibió unas cuantas de la vacuna de AstraZeneca y demás, pero nunca se utilizó la plataforma porque los estudios que dieron paso a los organismos regulatorios de acá son organismos muy fuertes, son instituciones muy fuertes reguladoras, y si el estudio no fue conducido dentro de los Estados Unidos, entonces hay un poquito de reticencia a introducir la vacuna en la población. Y había también entonces dos plataformas más que se estaban estudiando y quizás no hubo la necesidad de introducir la AstraZeneca, pero eso es una vacuna que también es muy buena. Okay. No, justamente quería que lo recalcaras porque sabemos que AstraZeneca también es una vacuna bastante efectiva, se ha utilizado en muchos países y realmente la eficacia también contra la variante Delta es comparable con la efectividad que tiene Pfizer, y aquí en República Dominicana tenemos disponibilidad de AstraZeneca, tenemos disponibilidad de Pfizer, tenemos disponibilidad de Sinovac, tenemos disponibilidad de Sinopharm. Yo le digo a la gente que nosotros somos un país dichoso de poder contar con esa cantidad de vacunas, donde una de las críticas que hace la Organización Mundial de la Salud es que cómo es posible que países estén hablando de tercera dosis, donde hay países que no se han puesto la primera dosis de la vacuna. Entonces, son algunas de las críticas, sobre todo de desigualdad, que la OMS ha querido llamar la atención en algunas partes del mundo, y eso suena bastante lógico. Doctor Brito, nos quedan exactamente 5 minutos y la pregunta obligatoria tiene que ser: ¿cuál es el panorama con el coronavirus del 2019 de la perspectiva del doctor Máximo Brito como internista infectólogo y una persona que trabaja en investigación? ¿Cuál es en este momento el parecer de Máximo Brito y cuándo él entiende que pudiera desaparecer este temor, este miedo que estamos viviendo del coronavirus del 2019? Por favor, Max. Fíjate, la pandemia del coronavirus al principio de la pandemia, yo le decía a alguien por la televisión, ¿no? En un programa de televisión, que la pandemia del coronavirus iba a tener un ciclo de 2 años. Y me abrieron los ojos y ya tenemos año y medio, entonces ya no. El ciclo de estas pandemias es más o menos similar. Es un ciclo que de picos, de altas y bajas. Esta pandemia es diferente a todas las otras, incluyendo la pandemia del VIH, la pandemia de la influenza en 1916 al 18, en que en esta pandemia tenemos un arma extremadamente eficaz para combatir el virus, que es la vacuna. Ninguna de las medidas terapéuticas que sacamos al principio, ¿no? De las pastillas que dábamos al principio o que se daban al principio, aquí nunca dimos casi ninguna de esas pastillas, pero tienen ninguna eficacia. Aquí tenemos la oportunidad de salir de esa pandemia más rápido. Si las personas quieren salir rápido de la pandemia, lo que tienen que hacer es ir al centro de vacunación más cercano, vacunarse. Las vacunas han erradicado el polio. No lo han erradicado, ocurre, pero muy poca. Erradicaron la viruela. Las vacunas
son buenas. La desinformación sobre las vacunas es innecesaria, es injusta, porque las vacunas han hecho mucho bien a la humanidad. Entonces, ¿cuándo va a terminar esta pandemia? En la medida de que más personas se vacunen, de más personas sigan las reglas, que las personas donde tienen que usar máscara usen máscara. Mientras más nos ceñimos a esas guías, entonces más rápido terminará la vacuna. Yo creo, personalmente, de que la vacuna en los países en donde hay vacunas disponibles, República Dominicana, como lo has dicho, es una de ellas, la epidemia va a comenzar a menguar a través, no sin antes dar una batalla, porque aquí estamos teniendo un repunte de casos que puede ser interesante, pero mientras más personas se vacunen, el problema es las personas que tienen todavía resistencia a vacunarse. Tenemos que seguir contestando sus preguntas, tenemos que seguir con foros como este, diciendo y hablando de la bioseguridad de la vacuna. Porque, como les he dicho antes al pueblo dominicano, esta es una enfermedad comunitaria, no individual. Tenemos que dejar la individualidad y tenemos que acordarnos de que nuestros intereses no están por encima de la comunidad. Entonces, el vacunarnos es una acción que nos protege a nosotros, pero protege al vecino también. Entonces, esto es una enfermedad que nos obliga a pensar en la comunidad tanto como pensamos en el individuo. Cuando sigamos pensando en la comunidad muy por encima del individuo, ahí comenzará a menguar la pandemia en los países en donde la vacuna está disponible. Los países que no tienen vacuna disponible, tenemos una obligación ética y moral de darles vacuna. Señores, lo acaban de escuchar de la voz del doctor Máximo Brito, médico internista infectólogo radicado en la ciudad de Chicago, quien es profesor de infectología de la Universidad de Illinois. Máximo, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por ese último llamado que hiciste. Recordar que el proceso de vacunación aquí en República Dominicana ya se declaró no obligatorio por parte del señor presidente de la República. Lo que quiere dejar dicho que, como bien mencionas, queda a la conciencia de cada uno y a la conciencia de cada cual. Así que vamos a vacunarnos y ya saben, cualquier duda, las redes sociales del doctor Máximo Brito se han colocado durante todo el programa. Recordar que este programa se sube a YouTube esta noche en 360 grados con Oscar Medina. Pueden justamente ir y revisarlo esta noche. Edwin siempre lo sube cerca de las 7:30, 8 de la noche, después que él sale de algunas responsabilidades, pero saben que lo pueden observar en ese número. Para Héctor Balcácer, ha sido un placer que estén con nosotros y el próximo viernes, ya saben, tendremos un tema igual de interesante aquí en 360 grados, tratando como cada viernes un tema de salud. Máximo, Edwin y a todas las personas, un placer y hasta la próxima. Un placer.